Un gran dolor de cabeza. En eso se ha convertido el escándalo por el rapto del ex militar venezolano exiliado y que se sospecha que habría sido hecho por narcotraficantes o principalmente por figuras vinculadas a los equipos de seguridad del chavismo en Venezuela, y que por publicaciones que mencionamos en un programa anterior de un diario venezolano donde se acusa que el gobierno chileno, a través del subsecretario del Interior, el que está bajo Toa, Monsalve, y figura histórica del socialismo, lo habrían hecho con su colaboración, ha generado un escándalo no solo nacional sino internacional, que ha llevado a que el mismo Monsalve tenga que salir a hablar sobre el tema diciendo que no, que esto es absurdo, aunque no da ninguna prueba y se queda simplemente en palabras de un poco de indignación. Y la misma Camila Vallejo dijo que no, cómo se puede sacar rédito político y hablar sobre esto, es sumamente injusto. Todo esto en medio, por supuesto, además de una discusión bastante fuerte tanto a nivel político como cultural con respecto al narco y la narcocultura y luchas de poder al interior del oficialismo, particularmente entre los socialistas y el Frente Amplio. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como ya lo hemos visto en otros programas, hay que recordar que hay un escándalo bastante grande que no se ha visto solo en Chile, sino que ha llegado incluso a medios internacionales, hablándose mucho en Estados Unidos, Europa y otros países latinoamericanos, especialmente en la comunidad de exiliados venezolanos, que tiene que ver con el rapto que se dio hace algunos días de un ex militar venezolano. Ahora, hay que tomar en cuenta como información esencial que este no es el único, sino que hay varios ex militares que están exiliados de Venezuela. ¿Por qué? Por ser opositores a la dictadura chavista que hay en ese país, liderada actualmente por Maduro, en su momento por Chávez. Y varios de ellos fueron purgados de su estructura militar por oponerse al gobierno. Ahora, algunos casos lograron escapar, como el caso de este ex militar que fue raptado. Y hay que recordar también que no sería la primera vez que ocurre algo así, ya que en el pasado también un ex militar venezolano opositor al gobierno de Maduro estaba en Colombia y fue raptado también para ser llevado en ese momento a Venezuela. Ahora, en ese momento lo hicieron células aliadas con el régimen de Maduro y del chavismo, del Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla comunista en Colombia, y se sospecha que ahora habría sido hecho por narcotraficantes, posiblemente el Tren de Aragua, para beneficio nuevamente del régimen chavista y que se le lleve a la cárcel. No sería la primera vez, y tomando en cuenta que no se ha pedido ningún rescate monetario, si es que fuera un secuestro, a nivel de simplemente de monetario, ¿no? Y tampoco se han hecho muestras, por ejemplo, de que lo hayan matado, como para mostrar una venganza, una advertencia, hace sospechar que tiene que ver con un secuestro vinculado al chavismo. Y en medio de eso, diarios de Venezuela empezaron a alegar de que el gobierno chileno habría ayudado con esto porque se firmó hace unas semanas un acuerdo entre el gobierno chileno y venezolano de colaborar en temas de policía y con respecto a la captura de delincuentes y de figuras que lideran organizaciones criminales. Hay que tomar en cuenta que según la ley venezolana, que es un régimen autoritario bajo el chavismo, este militar opositor, al igual que tantos otros, son parte de organizaciones criminales. Entonces, bajo su ley, estas personas que su único crimen es oponerse a una dictadura, bueno, son criminales. Tomen eso en cuenta a continuación. Y como en los diarios internacionales se empezó a decir de que Monsalve habría ayudado en esto y el gobierno chileno estaría vinculado directamente con el secuestro, salió Monsalve bastante indignado, pero sin dar ninguna prueba ni documentos, a decir que esto no era cierto. La pregunta que usted me hace y la publicación de ese diario, que vuelvo a insistir, mi afirmación es totalmente falso, hace presumir, yo quiero decir lo que está detrás de la pregunta. Detrás de la pregunta está que nos pusimos de acuerdo para cometer un crimen de secuestro y para vulnerar la soberanía del país, que nos pusimos de acuerdo para eso. ¿Le parece sensata, digamos, una afirmación de esta nobleza? Pero no solo falsa, sino que además en actividades que son de conocimiento público. El acuerdo firmado tiene un solo fin, y vuelvo a mi función, que es la lucha contra las organizaciones criminales. De todos es conocido que hay organizaciones criminales de origen venezolano en Chile. De todos es conocido eso. A todo Chile le interesa que seamos capaces de identificar y detener a los líderes de las organizaciones criminales que operan en Chile. Y el convenio tiene un solo fin. Además, es un convenio de colaboración policial, por lo tanto, no es un convenio de colaboración política. Es un convenio en el cual las policías, o sea, la Policía de Investigaciones por el lado de Chile y el Cuerpo de Investigación Policial en el caso venezolano, y por lo tanto sus contrapartes policiales, entre ellos intercambian información que permita identificar líderes de organizaciones criminales
detenerlos y, por supuesto, desarticular esas organizaciones. Ya se está aplicando este convenio, o sea, Chile ya está entregando. Ahora ahí lo ven, muy molesto, diciendo que esto era mentira, inaceptable, y no fue el único, no solo Monsalve el que se le está acusando directamente, que él es el segundo al mando del Interior, que han fracasado bastante en temas de seguridad en Chile, pero que tiene que estar asociado mucho a Toa porque es el segundo al mando dentro de ese ministerio, sino que también apareció Camila Vallejo, la que tanto desaparece en momentos oportunos cuando no le conviene hablar mucho de un tema, y la que justamente ha justificado mucho políticas de censura, impulsando su ley de medios y las limitaciones a la libertad de prensa con los proyectos que impulsaron, que afortunadamente no ha crecido mucho más en el Congreso. Salió ella también a hablar diciendo que no hay que usar políticamente los secuestros del ex militar venezolano para propósitos partidarios. No corresponde hablar del tema, que es algo muy grave. Qué bien curioso, ¿no? Porque cuando les conviene ellos hablan del tema a nivel político, y vemos el caso de Ripamonti mostrando un cartel en el Festival de Viña, aunque la están demandando y está una serie de problemas a nivel político por su pésima gestión en los incendios. Cuando les conviene tratan de tomar crédito que son de otras cosas de otros gobiernos, pero claro, cuando está algo que los perjudica y que se pueden ver vinculados en escándalos nacionales como internacionales, ahí no, hay que quedarse callado, ¿no? Solo cuando les conviene el tema político y ahí tratan de llevarse crédito, cuando no, no. ¿Cómo se van a atrever a decir algo? Y eso que las críticas principales han venido desde la prensa y políticos como prensa internacional, porque Chile, la derecha, brilla por su ausencia. Ahí están, de vacaciones muchos de ellos, sin hacer nada. Igual que Boric, bien de vacaciones, no hacen nada y como oposición no sirven demasiado, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta algo que es interesante. Monsalve en su defensa dice que esto es solo para organizaciones criminales y personas que son tanto líderes como parte de ellas. Ahora, efectivamente, el acuerdo dice eso, pero no olvidemos que bajo la normativa venezolana, que es un régimen autoritario, un régimen dictatorial, aquellos que se le han opuesto desde la estructura militar como civil son criminales. Entonces, bajo la clasificación de ellos, eso sí entra en la categoría. Lo dice como si son, como ignorándolo, ¿no? Y lo que es curioso es que empieza a hablar de que esto es absurdo, bla, 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 y vieron las declaraciones, pero no da ninguna prueba, no entrega ningún documento, no simplemente esto sería fácil de desmentir de que no hay ningún vínculo mostrando documentación, no hay registros, miren, al contrario, está todo esto, pero no muestra nada y trata de ser evasivo. Raro, ¿no? Extraño. Y esto se ha en medio de un contexto de una debacle sistemática en toda la estructura institucional como también de seguridad. Hay que tomar en cuenta que hay una decadencia importante con respecto a todas las áreas del Estado chileno, que siempre ha sido un Estado bien incompetente, como todos los Estados que nos sirven mucho y es una extracción de riqueza constante y de manera ilegítima al ciudadano común y corriente con impuestos, pero que ha ido degradándose aún más todavía con el paso de los años, ¿no? La única área por donde parece funcionar bien es con el servicio de impuestos internos, porque en todo funciona mal, en seguridad, en servicios, con respecto a corrupción, todo pésimo, pero al momento de sacarle dinero al ciudadano común y corriente, se te olvida una contribución con el servicio de impuestos internos, te equivocaste en un número, ahí sí son súper eficientes, porque al momento de sacar platita al bolsillo del trabajador, ahí sí que se mueven. Pero bueno, hay una debacle sistemática, y esto se da en medio de una lucha, tanto a nivel cultural como político y discursivo con respecto a la narcocultura y la influencia del narcotráfico en la sociedad. Ya ni siquiera con el tema del consumo de las drogas per se, sino de las instituciones vinculadas al narcotráfico, que ya es un tema aparte, porque un tema es el consumo, que uno puede debatir si está a favor o en contra por la libertad de elección de cada individuo o por temas morales se opone, pero esto ya tiene que ver con organizaciones criminales que no solo hacen eso, trafican armas, secuestros, asesinatos, y que tiene que ver con corrupción y una mentalidad de validar ese tipo de comportamiento de pasar sobre el resto y de actuar criminal. Y que en muchos casos se ha llevado incluso al mundo musical, donde hay una validación importante de la narcocultura en Chile, al igual que en otros países, pero que afortunadamente, y que esto vino la iniciativa desde la misma izquierda, de figuras como Alberto Mayol, que recordemos que en su momento fue precandidato presidencial del Frente Amplio, esto no viene de la izquierda ni siquiera moderada, de la izquierda dura, ahí se está discutiendo más esta situación. Pero lo curioso es cómo todo trata de taparse. Figuras como Mayol le están poniendo impulso, pero la derecha callado, en la suya, no hablando de los casos de corrupción que le han salido, peleándose por temas de poder o de vacaciones. Por otro lado, el gobierno con estos escándalos que no da ninguna prueba y trata como de dilatar, así no hablemos de esto, pasemos de largo, raro, ¿no? Y el resto de la izquierda también ignorando por completo estos temas y peleándose simplemente por cargos políticos, porque esas son las prioridades de los partidos, más allá de sus tendencias. Vamos por el carguito, olvidemos todos los problemas de fondo. Y ahí vemos que el resto del Frente Amplio y el Partido Socialista no están hablando tampoco de esto mucho, es Boric y su gobierno con estos escándalos, porque ellos están peleando por cargos, ya que los socialistas están peleándose por candidaturas en comunas donde actualmente el Frente Amplio tiene alcaldía.
o el Partido Comunista. Y los socialistas quieren quitarle la comuna de Santiago a Iracy Hasler, militante comunista, o también quieren quitar a Emilia Ríos en Ñuñoa, que ella es militante del Frente Amplio. Entonces, tomando en cuenta esos factores, están peleándose por cargo. Ahora, esto nos lleva a un tema más de fondo. Que el problema principal aquí que se da es que no se dan pruebas de nada. Se ve súper sospechoso. Hay una corrupción sistemática en todo el sistema político. Es evidente. Y lo que hemos visto es una tendencia de ambos sectores de ese duopolio político de aumentar constantemente el poder del Estado y por lo tanto el poder político para perjuicio de la población. Y como vemos, aumenta el gasto, aumenta el poder estatal, le da más a este ministerio, que a esta policía, etcétera. Empiezan a lanzar plata y plata y plata, empobreciendo más al ciudadano común y corriente y endeudándose a nivel internacional, generando cadenas con respecto a organismos internacionales que pagarán los ciudadanos de este país. ¿Y qué pasa? Empeoran más las cosas, no mejoran para nada. Porque esa no es una solución, hay que hacer literalmente lo contrario, cortar esos caminos internacionales con organismos que encadenan con deuda, eliminar áreas estatales, no hacerlas crecer, menos poder para los políticos y más transparencia, porque este tipo de escándalos solo se dan porque todo está bien difuso y no hay nada de transparencia. Raro, rarísimo. Y estos acuerdos también con el gobierno venezolano, bien oscuro con todo cómo se ha manejado la situación. Y estas desmentidas, así diciendo hoy que es absurdo y que esa sea su única defensa y no se muestra nada más, genera más sospecha que simplemente certeza de cómo se está llevando esta situación. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la respuesta de Monsalve y de Camila Vallejo? ¿Se convencen de que no hay nada que ver? Como no hay documentos, les parece sospechoso. Y también, ¿qué les parece que el resto del mundo político está simplemente en otra situación? La derecha o de vacaciones, igual que Boric, o simplemente en la suya, peleándose por poder, y el resto de la izquierda, entre la centroizquierda, Frente Amplio y PC, también ignorando un poco el tema y peleándose por cargos políticos. El problema es todo el mundo político y hay que empoderar a la ciudadanía, reducir al Estado y eliminar la necesidad de congresistas y de políticos que den las soluciones, o hay que seguir con el sistema actual. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Aldo Pietro Brunet y Coque Andrés Gutiérrez Castro 1984, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.